En la vida, de pronto y sin previo aviso, todo puede romperse. Es entonces cuando hay que escoger entre dos caminos: el de abandonarse al destino o el de luchar contra él. Al atardecer de un día, su vida se tornó oscura, Saúl decidió no rendirse. Esta historia comienza en un banco. Y no porque Saúl y yo estemos esta noche aquí sentados, sino porque el 22 de febrero de 2009, en un banco como este, se esfumaron sus sueños de ser bombero, futbolista profesional y competir en una trainera. Ese día era domingo y Saúl estaba paseando con sus amigos por su barrio, el barrio pesquero de Santander. Cuando se sentó en un banco, su vida cambió para siempre. Cuando llevaba un rato sentado, un chico se acercó a mí y sin mediar palabra me golpeó. Quise levantarme, pero... No pasa nada, voy a hacer nada. Él quiso levantarse, pero en ese momento no pudo, porque estaba en el suelo y el agresor continuaba agrediéndole. Sin embargo, un amigo suyo se metió por el medio y consiguió que se detuviese. ¿Ya? A día de hoy, Saúl desconoce los motivos de esa agresión. Saberlo no cambiaría nada de lo sucedido. Consiguió levantarse por sí mismo y él y sus amigos decidieron que lo mejor era regresar a casa. Por el camino, Saúl iba en silencio, iba pensativo. De hecho, se encontró con su madre y con su hermano pequeño y les dijo que antes de regresar a casa se iba a comprar unas gominolas, pero eso no era verdad, eso era una mentira. Lo que realmente estaba pasando era que algo en el interior de Saúl estaba diciendo que él no tenía que regresar a casa, que lo que tenía que hacer era irse a un hospital. Y eso fue lo que hizo, se fue al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Entré por urgencias por mi propio pie. Lo último que recuerdo es tener la tarjeta sanitaria entre mis manos. Por lo que me han dicho, justo en ese momento me desplomé. Hoy Saúl está estudiando, quiere ser celador. Y hay un motivo para ello. Los celadores también salvan vidas. Tienen que tomar decisiones de manera muy rápida, pero es que en ocasiones tienen que ejecutarlas de manera aún más rápida. En el hospital a Saúl siempre le han dicho que en gran medida ha salido de adelante y está hoy aquí con todos nosotros por la rapidez con la que un celador lo atendió cuando yacía desplomado en el suelo. Me operaron de urgencia y mes y medio después desperté. Estaba vivo. Vivía, pero el Saúl de antes del 22 de febrero ya no existía. Vale. Vamos a proponeros un reto, Saúl y yo, esta noche. Queremos que cerréis los ojos, ¿vale? Y queremos que imaginéis cómo os sentiríais vosotros si, cuando esta noche llegue el momento de levantaros de esa silla, todo, absolutamente todo lo que dais por sentado en vuestras vidas hubiese desaparecido. Todo, ¿eh? ¿Sois capaces de imaginar que vuestra vida dé un giro de 180 grados y que ya nada sea como lo era justo antes de sentaros en esa silla? Suena duro, ¿verdad? Os diré que no solo suena duro. De primera mano os digo que es muy duro. Salí del hospital el 5 de mayo de 2009, 3 meses después de haber ingresado. Y no salí por mi propio pie. Muy bien. Salí en una silla de ruedas, pesaba 35 kilos. Había perdido toda su masa muscular y no podía realizar ninguna de las funciones vitales por sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que alguien tenía que empujar la silla de Saúl, alguien tenía que darle de comer, alguien tenía que llevarlo al baño, alguien tenía que sentarlo en el sofá, levantarlo del sofá. ¿Quién era ese alguien? Ese alguien era Lucía, su madre. En la vida hay cosas muy duras. Yo no digo que lo que me ha sucedido a mí será lo más duro que un ser humano tenga que afrontar en la vida. Pero para mi madre y para mí, ya nada va a ser lo mismo.
nada volvió a ser lo mismo. En estos tiempos todos estamos hablando mucho de la normalidad o de la nueva normalidad a raíz de la pandemia de la COVID-19. Y por supuesto, Saúl también ha hablado de esa nueva normalidad, pero en realidad su nueva normalidad comenzó mucho antes. Comenzó en el mes de mayo de 2009 y le dijo 3 cosas. Saúl, eres una persona dependiente. Se han acabado tus opciones para convertirte en bombero. Pero es que además se ha acabado el deporte. Todo el deporte que llevabas practicando desde que tenías uso de razón. Mi horizonte vital era muy oscuro. Podía llegar a aceptar muchas cosas de las que habían sucedido, pero no podía llegar a aceptar no volver a hacer lo que me gustaba. Me rebelé. Las semanas siguientes de salir del hospital recibía muchas visitas en casa. Y recuerdo una tarde de manera muy especial, por 2 motivos. Una primera vez y la persona que me visitó. Vamos a empezar por la primera vez. Como os hemos explicado, por aquel entonces Saúl para todo dependía de su madre, como cuando nació. Esa tarde había una visita muy especial y mientras la esperaban, pues Lucía estaba trajinando en la cocina y Saúl, como siempre, estaba sentado en el sofá. Fijaos, con mucho esfuerzo y muy lentamente consiguió levantarse él solo del sofá y apoyándose en los muebles primero y en las paredes del pasillo después, consiguió llegar hasta la cocina de su casa, asomar la cabeza por la puerta y saludar a su madre. Saúl no tiene ni idea del tiempo que le llevó a hacer ese pequeñísimo recorrido, pero esa fue la primera vez que Saúl venció a su destino. Y Saúl es un deportista. Y todos los deportistas, los niños y las niñas que practican un deporte, tienen un referente. Es una persona que les sirve de ejemplo y de guía. Y en el caso de Saúl, ese referente era, y lo sigue siendo, Pedro Munitis, el jugador de fútbol profesional. Y lo es por muchos motivos. Vamos a ver. Desde la misma pista deportiva del barrio pesquero de Santander, donde Saúl jugaba y soñaba con ser futbolista, Pedro Munitis llegó a convertirse en jugador de la selección española. Y además de por ese logro, Saúl es un gran admirador de su personalidad, de su bondad y de su caridad. De hecho, las palabras que Pedro Munitis le dijo a Saúl esa tarde fueron el empujón definitivo por las ansias que él tenía de volver a ser independiente y de recuperar todo el tiempo que había perdido. Esa tarde me dijo, Saúl, has conseguido salir del hospital, estás vivo después de todo lo sucedido. Ahora tienes que seguir con la recuperación y seguir mejorando cada día un poquito más. Quería hacer muchas cosas y quise hacerlas de golpe. Me apunté a la autoescuela para sacarme el carnet de conducir y me apunté a la academia para prepararme para convertirme en celador. Pero no pude hacerlo. Cuando quise ponerme a estudiar, me di cuenta de que había perdido la capacidad para retener la información estudiada. No solo no conseguí mi objetivo, sino que además perdí todo el dinero invertido. Fijaos. Y es que todo, absolutamente todo, lo que Saúl quería para su vida pasaba por una única cosa, su recuperación física. De siempre Saúl practicó 2 deportes, el fútbol y el remo. Pero cuando todo esto sucedió, él ya estaba preparado e ilusionado para dar el salto y comenzar a competir en traineras. Es por eso que su recuperación comenzó en un club de remo. El Club de Remo Ciudad de Santander le dio una llave de sus instalaciones y le dijo, Saúl, puedes ir a entrenar cuando quieras. El gimnasio de ese club estaba en una planta alta, no había ascensor. Al principio, para poder entrenar, dependía de que alguno de mis amigos me ayudase para ayudarme a subir las escaleras del gimnasio, hasta para llegar al gimnasio. Pero alguno de esos días no había nadie, pero yo no quería posponer ni un día mi recuperación. Y esos días, como no podía caminar aún con muletas, ese día me tenía que arrastrar literalmente por las escaleras para intentar llegar al gimnasio. El levantar una pesada de 1 kilo para mí era todo un reto. Daros cuenta, sin entrenador, sin preparador físico y sin fisioterapeuta. Saúl estaba solo en los inicios de su recuperación. Me guié por mi intuición para realizar los ejercicios que me ayudasen a recuperar la fuerza, la masa muscular, el peso, pero sobre todo el volver a caminar. Tiempo después, el antiguo club que había en Santander reanudó su actividad. Por aquel entonces, Saúl entrenaba allí con ellos. Ellos comenzaron a sacar una trainera. Todos sabían que Saúl, además de saber mucho de remo, le encantaba remar. Y cuando el patrón fallaba, lo invitaban a salir al mar. Me picaba el gusanillo de la ternera, pero no era capaz de entrenar por una secuela que me producía mucho dolor en la cadera.
He de reconoceros, y básicamente, aunque tenía muy pocas opciones, me operé para intentar remar en una ternera. Finalmente, la recuperación de esa operación de la cadera duró algo más de un año y Saúl perdió definitivamente las opciones de competir de manera oficial en una trainera. Uno de los valores que nos enseña el deporte es la perseverancia, lo importante que es no rendirse nunca, por muy lento que se recorra el camino. Y Saúl fue lo que hizo, no se rindió. Y un día de pretemporada sucedió algo que él nunca se hubiese podido imaginar. Un día de pretemporada el club acudió a un descenso de teneras, y a última hora causó baja un remero. El entrenador se acercó a mí y me dijo: Saúl, ¿quieres remar? Pues sí, le respondí, claro que quiero, aunque no pueda. Y fui corriendo a casa por la ropa para remar y me subí a la ternera. Evidentemente no iba bien, porque no podía tumbarme como los demás, pero conseguí acabar la regata. Fue inmensa la alegría que sentí haber acabado una regata después de todo lo sucedido. Fue inmensa su alegría, por fin había conseguido competir en trainera. Y tenéis que daros cuenta y reconocer que desde aquella primera vez que Saúl venció él solo a su destino, al recorrer la escasísima distancia que hay entre el salón y la cocina de su casa para saludar a su madre, desde esa primera vez Saúl ha ido conquistando uno a uno todos sus objetivos. Y en muchos casos lo hizo él solo. Y en otras ocasiones contó con ayuda, cuando por fin se pudo sacar el ansiado carné de conducir. Y lo hizo porque en la autoescuela en la que él se apuntó, todos se dieron cuenta de que Saúl retenía muchísimo mejor la información con las explicaciones del profesor en la pizarra, y en eso volcaron los esfuerzos. Al igual que entrena el cuerpo, he entrenado la mente con la lectura y los sudoku. Además de estar muy orgulloso de haber conseguido aprobar el examen de conducir y haber aprobado el teórico a la primera y sin ningún fallo. También lo estoy de haber aprendido a estudiar para poderme convertir en celador. Fijaos, todo parecía ir tomando forma en la vida de Saúl. De hecho, en el año 2017 comenzó a trabajar y vendía cupones para la ONCE en un kiosco en Torrelavega. El mundo en el que vivimos a todos nos parece enorme. Sin embargo, en ocasiones se nos antoja demasiado pequeño. Vino a resultar que el kiosco donde Saúl vendía cupones estaba situado en la calle donde residía su agresor. Y vamos a ver, ya no en la misma calle, estaba justo delante del portal de su edificio. Imaginar la impresión que me produjo la primera vez que lo vi, y la segunda, y la tercera, y así a diario. La única ayuda psicológica que yo tuve en ese momento fue la de aprender a gestionar el sentimiento de venganza que me producía verle a diario. Como yo, él era menor cuando me agredió. Mientras yo pasé 3 meses en la cama de un hospital, él pasó entre 4 y 5 meses en un centro de internamiento del que salió para continuar su vida con total normalidad. Y además, nunca me pagó la indemnización a la que fue condenado por las secuelas que yo sufrí. Evidentemente, se lo comuniqué a la ONCE y no me volvió a mandar a trabajar a Torrelavega. Esa distancia no fue suficiente, ya que aún en Santander me sigo encontrando con esta persona. Yo sigo aprendiendo a gestionar la impotencia y el sentimiento de venganza que me produce verlo. Pero hay una cosa que me ayuda a afrontar este reto. Ya me arrebataron mi vida una vez. Vengarme acabaría con todo de nuevo, y yo no estoy dispuesto a perder nada más. Saúl no quiere perder nada más. Tiene una fuerza increíble, porque es un deportista. Pero no es un deportista cualquiera. Saúl es un verdadero deportista de competición. A él le encanta entrenar para superarse a sí mismo, pero más para medirse después con los rivales por la victoria. Y faltaba una cosa, faltaba competir. Y ese fue el siguiente objetivo que Saúl se propuso conseguir. Pregunté a varios clubes si estarían interesados en acogerme para entrenar, y finalmente en Camargo aceptaron que comenzase a entrenar con ellos. Un día mi primera toma de competición con la competición fue unas pruebas de ergómetro, pero no estaba del todo satisfecho porque aquello no era Remo 100%. Quería competir en el mar. Según me decían, la falta de barcos apropiados para mí era lo que me impedía entrenar en el mar. Entonces me desanimé y lo dejé. Antes no lo sabía, pero ahora ya lo sé, que puedo entrenar y competir en un barco normal y que mi falta de equilibrio se puede suplir con unos flotadores. Fijaos lo que nos ha dicho. Se desanimó y lo dejó. Vosotros creo que ya conocéis un poco a Saúl como lo conozco yo. ¿Pensáis que se rindió? ¿A qué no? Saúl no se rindió. Perseveró
Siguió entrenando por su cuenta y un día tomó una decisión que iba a marcar un antes y un después en su vida como deportista. Mirad, tenéis que saber que para competir en las categorías de remo paralímpico y de remo adaptado, lo que se necesita es tener una certificación nacional que acredite el grado de discapacidad. ¿Qué hizo Saúl? Pues él mismo se costeó un viaje al Legutiano y allí pasó el reconocimiento médico de la Federación Española de Remo. Y hoy Saúl compite ya por fin. Compite en la categoría PR3, que es la que se corresponde con aquellos deportistas que pueden mover todo el cuerpo con alguna dificultad. Hacer esto es necesario, y aunque os parezca increíble, hay personas que sin ningún tipo de discapacidad intentaban inscribirse en las pruebas de remo paralímpico. En Legutiano conocí a Felipe, coordinador de la Federación Española de Remo. Y Felipe fue un gran apoyo para mí, ya que fue él el que me consiguió un club en Cantabria que quisiese formarme para poderme convertir en remero de la selección española. Desde septiembre entreno en el Club Remo San Pantaleón, en Pontejos, y ya he estado concentrado en varias ocasiones con la selección española. Y entreno con el objetivo de París 2024, los Juegos Olímpicos, aunque sé que es un objetivo muy grande, pero es que yo no quiero objetivos pequeños. No quiero objetivos pequeños ni fáciles, ¿verdad que no? Si os fijáis, si os dais cuenta, Saúl está siguiendo los pasos de una persona, está siguiendo los pasos de su referente, de Pedro Munitis. Como él, hoy en día está preparándose para entrar a formar parte de la Selección Nacional de Remo Paralímpico. El fútbol hace tiempo que quedó atrás para él, pero lo lleva en la sangre. Y nunca pierde de vista el fútbol profesional y lo hace a través de su equipo de toda la vida, del Racing de Santander. Y eso le genera una multitud de sentimientos. Sí, me gustaría que todos los profesionales hicieran con la misma entrega que tiene Pedro Munitis. Porque a veces ves a esos profesionales, cuando el equipo va mal, que van por apáticos porque tienen un juego, entonces me entran unas ganas terribles de sentarme con ellos y darles una charla como si yo fuese su entrenador. ¿Qué les diría? Pues les contaría mi historia, que valorasen todo lo que tienen y que pensasen en mí, en mi discapacidad y en las ganas que hay que tener para hacer un deporte saliendo del hospital en silla de ruedas y ahora estar luchando por entrar en una selección nacional. La realidad es que yo iría gratis a hacer todo eso por lo que ellos están cobrando. Fijaos, en Juntos Invulnerables pensamos que la historia de Saúl tiene que servir de referencia para todos los deportistas, en especial para los deportistas de la base. Y también para que todos esos deportistas que tienen una especial visibilidad en la sociedad reivindiquen e impulsen que se adopten todas esas medidas que favorezcan la práctica del deporte adaptado y del deporte inclusivo. La Agenda 2030 de la ONU tiene 17 objetivos, les llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y el número 10 habla de la reducción de las desigualdades. ¿Y qué nos dice? Promueve que en el mundo se reduzcan las desigualdades por razón de raza, de sexo, de edad, de religión, de etnia y de discapacidad. Saúl y nosotros, Juntos Invulnerables, pensamos que desde el deporte y desde las escuelas deportivas no solo se puede, sino que se debe de trabajar por la consecución de esos objetivos. Porque vamos a ver, estamos hablando de deportes y estamos hablando de valores. Estamos hablando de todos esos valores que todos los que estamos aquí queremos que sean la bandera de la sociedad presente y de la sociedad futura. Estamos hablando de solidaridad, de esfuerzo, de trabajo en equipo, de perseverancia. Como decía Leonard Cohen, hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. Y yo soy la prueba de que eso es verdad. Mi punto de partida era oscuro, muy oscuro. En mi caso, entró en forma de un deporte. Muchas gracias.